Ahora, le estaba diciendo a Rocco Carbone que tiene que apagar el cigarro, porque nosotros cuando ustedes no nos ven hacemos cosas. Bueno, les cuento que acabamos de escuchar De lo más alto de la alta torre y el intérprete José Córdoba. Y ahora vamos a un conversatorio con Rocco Carbone y Carlos Raimundi, que también lo veo por ahí, aunque no le veo la cara. ¿Se te ve la cara, Carlos Raimundi, como para... o estamos como el otro día? Sí, Ponemos fotito. estamos como el otro día Entonces porque busquemos fotito. no tengo señal suficiente para la cámara. Bueno, entonces buscamos fotitos. Y bueno, chicos, la idea es este momento de la Argentina, ¿no? Porque es excluyente, digamos, es el tema. Estamos en un... Yo empecé el programa hoy diciendo que estábamos efectivamente en un punto de inflexión porque están saliendo del placar y son fascistas de pies a cabeza. Le Sí, cedo, Rocco. no, no, buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Hoy quiero hablar en habanero, en cubano, porque Le voy a el mandar el desalmado de streaming a Jorge, Jorge. no, no, El desalmado, muy bien. por el desalmado de Jorge que nos deja acá y no nos lleva a La Habana. Sí, No, este con los BRICS se está haciendo unos viajes bárbaros. Bueno, pero continuemos con con la Argentina, que es lo nuestro que nos quedamos acá. sí, avanzo un poquito y le pido permiso al querido Carlos. Miren, hoy vamos a hablar un poco de la violencia, de la represión y me gustaría, y del terror sobre todo, y me gustaría hacer un poco de exhibicionismo. A ver. Voy a hablar de este libro, de este viejo señor. Ah, de Lenin. Exacto, Lenin, en un libro clásico que tiene, se llama El Estado y la Revolución, habla de la estatalidad, del concepto de Estado. Y en ese librito da distintas definiciones sobre el concepto de estatalidad y qué dice Lenin. El Estado es un poder público y ese poder público se organiza, esas son palabras de Lenin, alrededor de destacamentos especiales de hombres armados que tienen a disposición cárceles y otros elementos. Bueno, esos destacamentos especiales son básicamente el ejército y la policía. Y luego dice Lenin que a esa institución, al ejército y a la policía, luego se le adosan otras instituciones como el clero, la burocracia, la magistratura. Es muy interesante, Sandra, porque por ejemplo, si aceptamos esto que dice Lenin, un instrumento de la policía es el poder judicial y no al revés. Y luego Lenin agrega otra idea acerca del Estado, que dice que es una fuerza, el Estado, una fuerza especial para la represión. ¿La represión de quién? De la clase trabajadora. Está pensando en la policía, Lenin. Nosotros y nosotras sabemos que el Estado no es solo eso, pero ese elemento represivo vinculado con la policía y el ejército me parece que es interesante traerlo a esta Argentina amarga que habitamos, porque se puede vincular efectivamente con los hechos que vimos y de los cuales participamos el miércoles de la semana pasada. Son grandes definiciones porque efectivamente vimos un Estado represor que ha reprimido a una parte conspicua de la clase trabajadora. O sea, Ujú. trabajadores y trabajadoras como nosotros y nosotras. Ahora, yo pensaba esto, ¿no? La represión indudablemente es un sinónimo de violencia. Claro. Y esa palabra, violencia, ¿qué quiere decir? Y mira, si tuviera que decir algo, diría esto, que la palabra violencia remite básicamente a un acto, y sobre todo a un acto particular, infligido a una persona en contra de su voluntad. Diría eso, esa es la violencia desde mi punto de vista, ¿no? Ujú. Y esa escena de violencia de parte del aparato policial la vimos en marcha, desplegada el miércoles de la semana pasada. Pero desde mi punto de vista, y aquí quisiera poner un pequeño énfasis, el miércoles de la semana pasada en la plaza de los dos congresos no vimos solamente escenas de violencia, sino que vimos escenas de terror. Esto Sí, quiero decir. Y sobre este sí. punto, Es y que lo sobre que este nos prefiguramos es un nuevo tipo de terrorismo de Estado, Rocco, desde el exacta- miércoles.
Exactamente, lo digo con preocupación, Sandra, digo que nuestra oyentada, digamos, lo reciba así, digamos, no lo digo de manera descriptiva, lo digo con mucha preocupación, pero no estamos frente solamente a hechos de violencia y hechos represivos, sino frente a hechos de terror. Ahora, cuando hablamos de terror, ¿de qué hablamos? Y diría esto, que hablamos de una violencia sistemática, de una violencia radical y una violencia Y aleatoria. aleatoria y también continua en contra de grupos pacíficos, Claro. trabajadores y trabajadoras pacíficas. Eso es la diferencia entre el terror, terrorismo y violencia. Ahora, entonces, si esto que digo se acepta, el concepto de terror se distingue de la violencia, se separa de la violencia disuasoria, de la violencia necesaria, podríamos decir, que esa violencia que se puede activar en algunos momentos particulares de la vida democrática. Ahora, ¿cómo entiendo yo el terrorismo, Sandra, Carlos, compañeros y compañeras que nos escuchan? Entiendo el terror como una exteriorización de un poder, como una exteriorización del fascismo, que es inherente a este gobierno. ¿Y el terror a qué apunta? Y les diría que apunta a establecer nuevo tipo de legitimidades. Ujú. Además, el terror es un factor de regulación social coercitiva. Eso diría que es el terror. Ahora, ¿cuál es el propósito de ese terrorismo, de ese terror, de esa violencia sistemática, radical y continua en contra de grupos pacíficos? Y diría que básicamente el propósito es imponer la voluntad del gobierno, imponer la voluntad del ejecutivo y obligar a una otredad, que puede ser una otredad social, una otredad política, a estar sometida a la sumisión. Y termino con esto, que el terror siempre pretende coartar la voluntad de acción, la voluntad de raciocinio, la forma del pensar, y la voluntad de discurso de esa otredad. ¿Quién sintetiza esa otra edad? Un compañero nuestro, un ser humano como nosotros y nosotras, a quienes le mandamos realmente un gran saludo, buenos deseos de recuperación y un gran abrazo. Pablo Grillo. Ese sujeto social, ese sujeto humano, esa vida humana, es el momento sintético del terror que vimos desplegado en la Plaza de los Dos Congresos y que no podemos y no queremos tolerar. Exactamente. Carlos, Bueno, como siempre, Rocco me ahorra muchísimas palabras, porque dice las cosas en el mismo sentido que yo las diría. Em, no, comenzaría para distinguir cuando una fuerza armada, una fuerza que porta armas como parte del Estado legítimo, contribuye a mantener el orden social. Supónganse, hay un partido de fútbol y hay un grupo de muchachos que se sube a la tribuna y tiene problemas tanto para la seguridad de los demás por la seguridad propia. Bueno, ahí que la policía los obligue a bajar, es una manera de sostener el orden, digamos. Y claro, lo bueno, hace, contención, claro, organización, ¿no? claro, lo Todas esas hace cosas. apelando a una violencia, pero de manera legítima, ¿no? Como Ujú. cuando tiene que contribuir a cumplir una orden judicial legítima. Digo, para distinguir la violencia, la violencia legítima, el monopolio del uso de la fuerza legítima del Estado, de esta violencia terrorista que estaba describiendo Rocco y que todos compartimos. Vimos, todos vimos, claro. Me voy a, voy a tomar que coincido que el miércoles hubo un punto de inflexión en la vida del país. Voy a tratar de poner mis motivos porque no te escuché, Sandra, pero Dale, seguramente dale. pueden ser complementarios. Y voy a tomarme también de un clásico que cita Álvaro García Linera en uno de sus últimos artículos que se llama Un mundo brutal, ¿no? Y él recurre a Maquiavelo, y dice, bueno, quien ejerce el poder tiene en su relación con el pueblo dos atributos posibles que generalmente van en conjunto, ¿no? Ser
ser amado cuando hace lo que el pueblo quiere o ser temido cuando no hace exactamente lo que el pueblo quiere. Nunca se puede conformar a la totalidad, por lo tanto, siempre uno es en parte amado y en parte temido. Ahora, cuando un gobierno tiene que recurrir a la violencia ilegítima, es decir, la represión ilegítima, el uso ilegítimo de la fuerza es inversamente proporcional a la legitimidad. Es decir, cuando un gobierno tiene más legitimidad, menos necesita recurrir al uso de la fuerza represiva. Y Claro. cuando un gobierno necesita recurrir como único recurso para sostener el orden al terrorismo de Estado, a la violencia ilegítima, no es una señal de fortaleza, es una señal de debilidad porque ha perdido profundamente legitimidad. Lo último en esta primera intervención, bueno, decir que hay momentos cuando la política tiene mucha legitimidad, por ejemplo, cuando hay grandes debates parlamentarios, cuando se derogaron las leyes de impunidad, cuando se bajaron los cuadros de la escuela militar, esos procesos fueron encabezados por la política. Ahora, cuando la política pierde legitimidad, como en este momento, porque ni el oficialismo la tiene y todavía la oposición no la logró reconstruir, los procesos los encabeza el pueblo. Sí. Los procesos políticos no los lidera la política, los lidera la sociedad. Y Ujú. en este caso hubo una alianza muy fuerte entre un sector muy desprotegido, como el de los jubilados, con un sector que culturalmente para la Argentina es muy importante, que es el fútbol. Claro. El fútbol en la Argentina es, obviamente, como en todos lados, un juego, un deporte, una industria, pero también una cultura. Es decir, cuando interviene el fútbol en un proceso político, donde ya se atisbaba que el fútbol tenía un lugar porque por el tema de las sociedades deportivas, las sociedades anónimas, ustedes vieron, es decir, a mí casi nunca me gusta que gane Boca, pero ahora a veces no quiero que pierda Boca porque no quiero que se deslegitime Riquelme, porque está jugando un papel político. Claro. Es impedir que un hecho tan importante como el fútbol pase a manos de monopolios privados, de jeques árabes, de magnates, de CEOs y de millonarios, y que quede en el hincha. Bueno, cuando ese fenómeno se adosa a un fenómeno socialmente tan fuerte como es la movilización y el reclamo de los jubilados, quiere decir que ahí empieza a haber una masa crítica en el pueblo que empieza a cambiar el sentido del fil de la balanza. Ujú. ¿Y por qué todavía esto que hizo eclosión en diciembre del 2001, que comenzó un proceso de deterioro del macrismo en el año 2017, también con las marchas de los jubilados y los ajustes de los jubilados? ¿Por qué todavía no tomó toda la dimensión? Porque hay una sensación artificial, a mi juicio, de cierto alivio en la inflación. Cuando eso se caiga y se junte la derrota en lo macroeconómico con este proceso social, ahí sí comienza a bifurcarse la historia, a cambiar el sentido de la historia y a la retirada definitiva de este gobierno, y ahí habrá que ver, de acuerdo con lo que hagamos nosotros, si estamos en condiciones o no de hacernos cargo de ese nuevo periodo que se va a iniciar cuando se deteriore completamente este proceso. Bueno, una última para los dos. ¿Qué esperamos para el próximo miércoles? Hay que salir, ¿no es cierto? Porque lo que lo quieren es meter miedo. Hay muchos sectores que ya han dicho que van a salir junto con los jubilados. Y una cosa que yo decía en el editorial, que no sé si lo escucharon, pero me gustaría saber qué piensan ustedes. Yo comentaba que seguí muy de cerca los estallidos de Chile, de Perú, de Colombia, y en los tres casos fueron encabezados por prácticamente púberes, desarrapados, de los que no tenían nada que perder. En la Argentina nos encontramos de repente con una primera línea de gente mayor de 70 años. Nos encontramos con una primera línea de jubilados y eso nos hace un país especial,
porque tenemos una generación de viejos que saben algo que los jóvenes no saben. Sí, Sandra, estamos frente a viejos y a viejas. Pero ¿quiénes son esos viejos? ¿Quiénes son esas viejas? Son La juventud maravillosa. esa juventud maravillosa que mantiene ese corazón juvenil y Sí. que habitó un momento prerevolucionario en la Argentina. Los 70, el setentismo, esa cosa que no declina. Miren, estamos de cara al 24 de marzo. Lo voy a decir con una plegaria laica, que decimos siempre. 30.000 compañeros desaparecidos y desaparecidas presentes ahora y siempre. Este 24 de marzo, en la plaza va a haber un momento unitario, va a haber una marcha unitaria. Ese principio de la unidad debe ser mantenido en el campo nacional y popular, en el campo de la emancipación y también lanzar de nuevo una botella al mar para la policía. Si la policía no se quiere desprestigiar, como se desprestigió a sí mismo el ejército durante el 76-83, que haga propia su condición de laburantes, porque las personas que están ahí en la Plaza de los Dos Congresos son laburantes, somos laburantes, y esa juventud efectivamente que imaginó, sin dejar pasar esa imaginación, una Argentina libre, una Argentina soberana, una Argentina con justicia social y una Argentina igualitaria. Eso, que piensen, porque una cosa es la violencia disuasoria, otra es hacerse cargo del terrorismo y del terror. Carlos, Sí, bueno, completamente de acuerdo, tanto con vos como con Rocco. Creo que este miércoles hay que hacer una marcha más fuerte y creo que vamos a tener en una semana dos movilizaciones muy grandes y muy significativas, ¿no? La del próximo miércoles y la del lunes 24. 24. Estos procesos son acumulativos, es Sí, decir, en general no hay un solo evento en donde se concentre el punto de inflexión de la historia, sino que se van acumulando. Es decir, no fue por sí solo el del miércoles pasado, porque fue acumulativo de las marchas universitarias, de género anteriores, y tendrá que contribuir a las posteriores. Y es cierto que la excusa, no la excusa, sino el argumento principal es el tema jubilatorio. Pero ya te digo, el miércoles se van a sumar las fuerzas universitarias. La CGT ha tomado nota de esto y ha convocado un paro general. no Quiere se decir puede que, creer viniendo de la bueno, CGT. bueno, pero por eso, entonces la iniciativa fue de los jubilados, pero por algo la CGT no lo hace por convicción ideológica, lo hace por necesidad política, porque seguramente está empezando a sentir una presión de las bases trabajadoras que se suman. Entonces se suma universitarios, trabajadores, obviamente a la delantera los jubilados, el fútbol, los organismos de derechos humanos el lunes 24. Entonces se va creando una masa que va siendo más poderosa que la aceptación que ha fabricado este gobierno con un tremendo apoyo de los medios. Así que, y creo que esto además, claro, yo también está teñido lo que digo de un tremendo hincha de fútbol que soy, ¿no? Un hincha de fútbol Ajá. de tablón. Esto tiene que servir también para un proceso de humanización de las barras, ¿sí? Es decir, si hemos conseguido que los hinchas de fútbol más fuertes, más emblemáticos, se sumen a una causa social, quiere decir que tenemos que iniciar un proceso para que los barras se vayan alejando de esa idea que los asocia al delito, que los asocia al exceso, a la presión, a la violencia, para irlos encauzando en un gran movimiento nacional que nos permita convertir al fútbol en una fiesta y a todas estas movilizaciones en el origen del fin de este proceso para retornar a un proyecto nacional y popular. Rocco Carbone, Carlos Raimundi, les agradezco enormemente este ratito de charla. Besos a los dos. Gracias, un Gracias, abrazo. buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Tanda, Abrazo, abrazo. nosotros. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530.